vamos a saltarlo, ¿no? Porque ya es lo mismo. El 145 dice, es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de no comer el hatat y el asham fuera de la Ezra y aún siendo los sacerdotes, inclusive el caso de los sacerdotes. Entonces, fíjense ustedes que dice en el versículo Bekarja betzoneja, tu ganado vacuno y tu oveja, como si dijese Lo tujal lejol bishareja maser de ganja bekarja betzoneja. Se está liando Maimónides. Básicamente lo que él trata de demostrar aquí es una especie de, regulación obvia, porque el templo, el tabernáculo en su momento ya decía, y comerás en lugar kadosh, bemakom kadosh, en lugar distinguido, delimitado. Eso también lo dije hace poco, ¿no? Que ciertos sacrificios se tenían que comer en un lugar delimitado, especificado. Eso era en el tabernáculo y asimismo pues era en el templo. Entonces lo que está diciendo es que no se puede comer el hatat y el asham fuera de la Ezra. La Ezra es la palabra que se usaba para el tema de la plaza, la plazoleta más grande del templo. Bueno, las plazoletas, las distintas que había, uno de los Kohanim, uno de los hombres de Israel y otra que se llamaba Ezrat Nashim, que era la plaza de las mujeres, ¿no? O el patio de las mujeres. Entonces, cuando lo que trata de explicar Maimónides es que cuando dice tu ganado vacuno y tu ovejuno o caprino ovino, dice no viene esta escritura sino para el hecho de comer el hatat y el asham. O sea, él está mencionando que estos animales en realidad no tienen que ver con el diezmo, aunque la escritura sí lo está diciendo así, pero él dice que no tiene que ver con el diezmo, sino con el hatat y el asham. Vamos a revisar la escritura, que aquí nos los dice claramente. Y los primogénitos, bejorots, de tu ganado y de tu, ovino, caprino, ¿no? Entonces él parece que está diciendo, esto no está dentro del diezmo, esto es otra cosa. Los primogénitos de tu ganado y de tu rebaño. Hombre, tiene cierta lógica porque es verdad, y no podemos negarlo, es verdad que los primogénitos de los animales eran del Señor. Eso está claro. ¿Se acuerdan que de hecho había que redimir al asno? Había que pagar el precio y si no lo desnucabas. Pero todo animal tajor, el primogénito era de Hashem. Entonces, en este sentido, sí, puede que él esté razonando bastante bien este sentido de que se está refiriendo a lo que se debía hacer con los primogénitos, pero no sé por qué extraña razón lo termina relacionando con el Hatat y el Asham. Es aquí donde está un poco lo que me parece extraño de él, porque los primogénitos de los animales no se ofrecían como Hatat y Asham. Ahí está el detalle. No sé de dónde está Maimónides argumentando esto porque no es, ¿no? Entonces dice que estos Hatat y Asham, o los primogénitos en general, no se podían comer fuera de las, ¿cómo se dice? Horquetas. O sea, que eran las vigas, se llama Kelaim, a las vigas que sostenían a las cortinas. Resulta que eso ya habría que ver un diseño más detallado del templo, pero voy a hacer un pequeño dibujo aquí. Hagamos de cuenta, por ejemplo, que había, voy a ponerlo mejor en otra página, perdón. Vamos a ver, para que esta quede allí. Vamos a darle deshacer y lo dibujamos en otra página. Lo que les digo es que, por ejemplo, estaba la columna que sostenía el atrio del tabernáculo, estaba, supongamos, la cortina y luego venía una especie de tejido en la parte inferior que tenía una especie de calado de esta manera. Y eso existía así pues para que precisamente el viento no rompiera el tabernáculo, porque ya saben, ¿no? Si hay una estructura expuesta al viento y no hay una canalización del aire, pues se viene abajo todo. Entonces, esta disposición en la parte inferior de las cortinas, esta es la cortina, digámoslo así, esta es la columna con sus capiteles y todo, pues tenía que tener esta malla en la parte inferior, este tejido, ¿no? Entonces lo que está diciendo aquí Maimónides es que fuera de estos Kelaim no se podía comer, que es una alusión al extremo del tabernáculo. Dice porque eso estaría transgrediendo un mandamiento lota hace, no harás.
y este sería digno de un azote. También se aplica al que come cosas sagradas ligeras o de menor envergadura fuera de la muralla de Jerusalén. Ya él está pensando en la ciudad como tal. Esta persona, si se lleva una cosa sagrada a comerla fuera de las murallas, entonces merecería ser azotado. Como también se ha explicado en la Gemara de Makots, Makots significa precisamente azotes, según lo cual el que come cualquiera de estas cosas fuera del lugar donde se debe comer, no podrá comer, eh, no podrás comer dentro de tus puertas. O sea, lo que está diciendo es que se computaba como violando el mandamiento cuando dice no podrás comer entre tus puertas. No es que se lo llevara para su casa, el mero hecho de salir de Jerusalén ya se le consideraba que estaba violando el mandamiento. Así que bueno, seguimos con la idea de comer. Hashem nos está insistiendo no comer las cosas que estén, en este caso, prohibidas. En este caso, que tienen que comerse solo dentro de el lugar que él ha distinguido. Y aquí voy a hacer una pequeña aportación muy bonita. Y es que Dios, uno de los nombres, uno de los nombres literarios de Dios es Hamakom. Curiosamente, Hamakom significa el lugar. Así que Él es el lugar. Él es el lugar. No podemos estar comiendo ni siquiera las cosas que están aprobadas por la Torá fuera del lugar. Óigase bien. Puedes estar, y eso es lo que está pasando hoy, curiosamente, puedes estar comiendo Torá, puedes estar comiendo Evangelio, puedes estar comiendo templo y lo que quieras, pero lo estás comiendo fuera del lugar. Entonces yo creo que le voy a poner ese título a la enseñanza de hoy. No comer fuera del lugar. ¿eh? Las cosas que inclusive están permitidas, las cosas que son emanadas de inclusive la misma Torá, entonces, en este caso, ya nos lo está diciendo claramente. Y eso responde a la pregunta, ¿a qué alude esta mitzvah? Pues ya lo estoy diciendo ahora. Porque, por ejemplo, hoy es evidente, es apenas lógico que ni siquiera pues hay templo, no estamos en Jerusalén, lo que sea. Estamos hablando de cómo se comparte el diezmo antes del templo, porque ya me dirás tú, ¿a quién le iba a dar el diezmo Jacob? ¿Para qué? ¿Sabes? Hay que plantearse esas preguntas. Dice, Jacob le dijo a Hashem, de todo lo que me dieras yo te daré el diezmo de todo. Vale. ¿A qué y para quién? ¿Para dónde se iba eso? ¿Acaso será posible que Jacob iba a tomar todo su diezmo y lo iba a dejar allí en un altar a que se pudriera? Hombre, eso es apenas absurdo. ¿Me explico? Entonces, si hoy estamos hablando de el comportamiento que debemos tener con el diezmo debe ser como aquel que había antes del templo, por eso estamos hablando de compartirlo con los que tienen necesidad, los de la casa y todo lo demás. Entonces, comerlo estoy hablando de lo literal, dentro del lugar sería dentro del cuerpo, por ejemplo, dentro prioritariamente dentro de lo que describe que es Mashiach. Todo lo que representa el Evangelio es el lugar. El Evangelio te dice claramente cómo debes distribuir y compartir con los que padecen necesidad. Entonces, luego estoy haciendo una metáfora, estoy haciendo una analogía, ¿de acuerdo? De que, como ya hemos dicho que comer también es estudiar, es lo de aprender y todo lo demás, entonces ya me estoy saltando de lo literal a lo espiritual y estoy diciendo entonces que las cosas que comemos, inclusive las que están permitidas por la Torá, ¿sabes? Enseñanzas, doctrinas, lo que sea, no las puedes comer fuera del lugar. ¿Se entiende, no? No sé si se está entendiendo. Entonces, ¿qué quiero decir? No puedes estar comiendo Torah sin Mashiach o fuera de Mashiach. No puedes estar pretendiendo explicar el Evangelio sin Mashiach o fuera de Mashiach. No puedes estar consumiendo ciencia, no puedes estar consumiendo arqueología fuera de Mashiach, ¿sabes? Y como ya lo dije hace un momento, lo que escribí ahí al principio, si además esas cosas que estás comiendo te van a sacar comer al lugar, entonces estamos bastante mal. El lugar prevalece
sobre todo. Si te sales del lugar, aún lo que comas te será anulado. Óigase bien, lo voy a repetir. Todo lo que comas fuera del lugar te será anulado. Clarísimo el mensaje, ¿no? Yo creo que está bastante claro. Bien, vamos a llegar entonces a la mitzvah 146, que yo creería que hasta aquí lo vamos a dejar por el día de hoy, porque dependiendo, ¿no? Vamos a ver de qué va esta mitzvah y ya lo dejamos hasta ahí. La mitzvah 146 dice, es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de no comer de la carne del olá. Hombre, esto es apenas lógico, ¿no? Porque el olá, como el nombre eso indica, se consumía por completo. Se tenía que quemar y todo lo demás, ¿no? Entonces, lo que dice Maimónides ni siquiera cita un texto bíblico porque es apenas obvio. Está diciendo que esto viene inspirado cuando dice, ninguno de tus votos de las cosas que has comprometido no podrás de comer de todo aquello que hayas traído, ¿no? Entonces, lo que trata de decir Maimónides aquí a continuación es que cuando la escritura dice y tus votos, se está refiriendo al Olá. No es exactamente así, la verdad. Lo que pasa es que tenemos que, por ejemplo, comprender, como lo he explicado en algún momento, la Torá del Olá, la doctrina del Olá, la doctrina de la reconciliación. Entonces, nosotros tenemos que saber, por ejemplo, que está el Olá Tatamid, que era lo que llaman el continuo sacrificio, pero es la Olá de siempre, que ya saben, uno en la mañana y uno en la tarde. Pero luego cada persona de Israel, según qué cuestión, según qué pecado hiciera, tenía que llevar su Olá. Pero eso no es un voto, eso es un deber, ¿sabes? Y aparte están todas las demás olots que se ofrecían, por ejemplo, ya cuando habían las fiestas en particular, y ya luego además todo lo que tiene que ver con las ofrendas voluntarias, los nedarim, los todots, el neder, etcétera. Pero no es que esté diciendo específicamente aquí que cualquier olá. Por eso a veces de pronto Maimónides lo dice y lo dice muy generalmente, pero habría que delimitarlo bastante, ¿no? Para que no quede malentendido. Por eso se lo estoy explicando en esa parte. Hombre, la olá es obvio que no se come, porque la olá se tiene que consumir al fuego. Entonces, pues, está clarísimo esa parte, ¿no? Bien, bueno, básicamente ahí termina esta mitzvah, no desarrolla más nada. Una vez más, insistimos, la olá le pertenece al altar. Es como decir, la reconciliación le pertenece al Señor y no puedes tú quedarte con un pedazo de parte tuya, o sea, como esto es mío o esto me lo como yo, ¿sabes? Estarías sustrayendo a la doctrina de la reconciliación. Bueno, todo lo demás lo que está explicando aquí dice, no viene la escritura sino para enseñarte acerca del que come la olá, bien que sea antes de esparcirse la sangre o bien que sea después de esparcirse la sangre, bien que sea desde lo que tiene que ver dentro de las horquetas esta que le mencionaba, o bien que sea fuera de las horquetas, estaría transgrediendo en cualquier caso un no harás. O sea que nadie podría decir, mira, yo estoy comiendo el olá, pero estoy en lugar apropiado. No, no, es que estás comiendo olá, el olá no se come. La olá le pertenece a Hashem. La reconciliación le pertenece a Hashem. El hombre no puede pretender quedarse con un pedacito y un trocito del proceso de la reconciliación. ¿Sabes? Que esto es lo que de alguna manera enseña acerca de por qué no existe ese libre albedrío. Porque entonces de alguna forma el hombre se queda con un pedacito de la obra de la reconciliación. ¿Sabes? Ah, yo soy el que decide, no es que yo fui el que creí, es que yo fui. No, 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 tú nada. La reconciliación es del Señor y no se come. ¿Vale? Eso es otra enseñanza derivada de aquí. Y bueno, pues yo creo que vamos a terminar con la 147, ya que la otra fue relativamente corta. Y dice, esta es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de no comer la carne de las cosas sagradas de menor grado antes de que se esparza la sangre. Bueno, eso es algo que también está relativamente sabido, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ya está claro, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque fíjense ustedes, también lo enseñé creo que en la carta a los hebreos, finalmente, la carne que se come o el cuerpo que se quema
era lo que representaba la reconciliación. La sangre representa la muerte o la sentencia contra el pecado, ¿sabes? Pero era el cuerpo lo que se comía y lo que hacía la comunión. Por eso dice, por el velo de su cuerpo o por medio del ofrecimiento de su cuerpo, más que la sangre como tal, porque hemos hablado, ¿no? Que la sangre era lo que portaba él a nombre de la humanidad sin él ser pecaminoso y sin que esa sangre le contaminara en su estructura como tal, ¿no? Entonces, claro, nadie puede, además sería muy extraño, ¿no? Que se degolle el animal y enseguida arranque la presa, que de hecho creo que esto en parte era lo que hacían los hijos de Eli, que degollaban el animal y enseguida iban por la presa y ni siquiera esperaban a que se hiciera todo el ritual de la presentación de la sangre de la víctima, porque la sangre se tenía que derramar, a veces se asperjaba, a veces se echaba en otro lugar, pero no se podía saltar ese paso. Muy importante. Quiere decir esto entonces que si estamos diciendo que comer la carne era la comunión, no hay comunión sin presentación de la sangre. Está claro, ¿no? Entonces, por eso dice el Evangelio, la carta a los Hebreos, que la sangre de Mashiach habla mejor que la de Abel, porque está una sangre rociada mejor que la de Abel. Por eso es que ahora tenemos comunión con él, porque su sangre está rociada. Nadie puede entonces decir que tiene comunión con Dios si no acepta la sangre de Mashiach. Otra forma de decirlo, lo he dicho de varias maneras ya, a esta altura. Sabes que lo he dicho muchas veces, nadie puede decir que tiene Roja Kodesh y negar que Yehoshua es Mashiach, el Mashiach. Dicho ahora de otra manera, nadie puede decir que tiene comunión con el Dios verdadero si no ha reconocido la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Otro poderosísimo mensaje. Esto es muy importante. Lo voy a repetir. Nadie puede decir que tiene comunión con el Dios verdadero si no ha confesado o reconocido la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, la sangre de nuestro Señor y Salvador. Entonces muchos estarán pretendiendo decir que tienen comunión con Dios. Y ahí hay que preguntarse, ¿tú reconoces la sangre rociada que habla mejor que la de Abel? No. Ah, entonces estás violando un mandamiento de la Escritura que dice, no coma las cosas sagradas sin haberse rociado la sangre. Es muy interesante la clase de hoy, la verdad a mí me ha hablado mucho y espero que a ustedes también, porque creo que hoy nos está diciendo precisamente, la vez pasada hablamos de las cosas prohibidas porque eran abominación, porque estaban mal, porque eran incompatibles. Pero hoy nos está hablando de las cosas que están dentro de la escritura, que están como permitidas, pero que ahora tienen una especificidad para poder participar de ellas. Hemos hablado del lugar y hemos hablado de la sangre rociada, ¿vale? Eso quiero que sea la conclusión de la clase de hoy. No puedes comer de los frutos de nada que esté permitido, sino dentro del lugar y no sin reconocer la sangre rociada, la que habla mejor que la de Abel. Bueno, Jabrim, con esto hemos terminado. Ha sido un placer compartir con todos. Espero que esta palabra nos siga edificando, exhortando, consolando, que es para lo que está diseñada, que el estudio de la Escritura pues nos siga haciendo crecer con el poder de Dios, ¿no? En su gracia y bueno, que demos fruto digno de arrepentimiento. Que venga pronto nuestro Mashiach. Nos vemos entonces en una próxima. Shabbat Shalom.